Vale. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla sobre teletrabajar. Bueno, como ya sabéis, muchos de vosotros tenemos un proyecto que llevamos ya casi 2 años, en el que llevamos ya casi 2 años trabajando, que es teletrabajar en Cinco Villas, en colaboración con la comarca de las Cinco Villas, que ha sido un proyecto pionero en España, en el que hemos apostado, bueno, a raíz de la pandemia, pues apostamos por hacer más atractivos nuestros pueblos, los pueblos que se quisieron sumar, para atraer a todos esos teletrabajadores que tuvieron que, bueno, los que ya estaban y los que quisieron empezar los que tuvieron que empezar a teletrabajar por las circunstancias de la pandemia, como digo. Y bueno, en estos 2 años pues hemos conseguido algunos objetivos. No ha terminado de funcionar como nos hubiera gustado el proyecto, pero bueno, sí que sabemos que ha ayudado a algún pueblo como Las Pedrosas, que sí que ha llegado alguna familia gracias al proyecto. Hemos conseguido localizar viviendas tanto en alquiler como en venta. En alquiler ya sabéis como las que menos, pero bueno, aún no ha salido alguna en los pueblos que se han adherido y en total estamos ahora 18 pueblos, ¿vale? En la web están 15 publicados, pero hay 3 nuevos pueblos como son Longas, Lovera y Erla, que también se han sumado al proyecto y que saldrán publicados próximamente. Nada, simplemente hoy nos acompaña Javier Lambán Barón, que es natural de Sierra de Luna, que es graduado en Geografía y tiene el máster de Ordenación Territorial y Medioambiental por la Universidad de Zaragoza y que realizó prácticas junto a nosotros durante, no me acuerdo, Javi, ¿cuánto tiempo estuviste? 3 meses. 3 meses, que nos echó una mano porque, bueno, a la vez de que echamos el proyecto a andar, bueno, nos faltó siempre una pata que era la de analizar el perfil del teletrabajador, de sus intereses, de los intereses en vivienda, y gracias a él y a sus conocimientos, pues pudimos hacer este estudio que ha presentado con la excusa de su TFM, pero que vamos, que se queda el TFM corto para todo lo que ha analizado y que nos va a contar hoy. El TFM lleva por título un estudio sobre teletrabajo en Aragón en el contexto de la COVID y su potencial de transferencia de población al mundo rural, la vivienda como problema. ¿Vale? Y ya sin más dilación nos dejo con él, que primero nos hará una presentación de todo el estudio y posteriormente pues dejaremos un rato para que se puedan hacer preguntas y un poco de reflexión conjunta, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta y queréis interrumpir, no sé, Javi, si te parece bien, pues que las hagan en el momento, o si queréis esperaros al final, pues luego las haremos, ¿vale? Venga. Bueno. Muchas gracias a todos por asistir en primer lugar. Bueno, como ha comentado Alberto, pues este es un poco el título del trabajo sobre el que hemos estado analizando el teletrabajo en Aragón y un poco más en concreto en la comarca de las Cinco Villas. El índice del trabajo es el siguiente, pero bueno, esto es un poco también la presentación que utilicé yo para defender el trabajo, y hay en apartados en los que no nos vamos a detener mucho. En cuanto a la introducción y cuál fue el principal motivo que nos llevó a hacer este trabajo, fue tanto con ADEFO como con mi tutor del trabajo, que fue Antonio Lacosta, que es natural del Besia. Vimos la posibilidad de atraer al mundo rural personal cualificado que hasta este momento no se había sido capaz. A través del teletrabajo se abrían nuevas vías de atracción de población con un cierto nivel de estudios y conocimiento. ¿Qué juega un papel muy importante dentro de todo esto? La vivienda. La vivienda como factor, como problemática, como ventaja o desventaja en este caso, a la hora de atraer población. ¿Cómo llevamos a cabo todo ello? Desarrollando una serie de encuestas enfocadas a conseguir un perfil de potencial teletrabajador al que tanto asociaciones y ayuntamientos pudiesen dirigirse. Y qué voy a decir, estuve haciendo unas prácticas con ellos, pues la importancia y la concienciación sobre la despoblación que atraviesa el mundo rural, la aparición del teletrabajo y el apoyo de asociaciones, en este caso como ADEFO, que ponen en conocimiento todas estas situaciones
y ayudan a solventarlas. ¿Qué vas a hacerle? En cuanto Vale. Un segundito, Javi. al objeto de estudio, Un segundo. Iván, vamos a la cocina de allá. Vale, ya está. en cuanto al objeto de estudio, aquí pasaré un poco de forma más rápida, pues porque es un poco la metodología, las fuentes y las hipótesis de las que partimos. En este caso, hablamos del teletrabajo siempre partiendo de la base de que nos encontramos en el mejor mundo rural que se conoce, en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructuras, pero que tiene dos problemas muy marcados, que son la despoblación y ligado a la despoblación el envejecimiento. Este envejecimiento pues es el envejecimiento natural, pues es ley de vida, pero por otro lado estamos hablando también del envejecimiento migratorio. ¿Qué quiere decir? Que la gente joven de los pueblos se está yendo y la que está quedando es la gente más mayor. Que surgen así una serie de nuevos movimientos o neoruralismos que consisten en la vuelta al pueblo. Son movimientos contrarios al éxodo rural y es aquí donde podemos enmarcar el aspecto del teletrabajo. El área de estudio que manejamos en este caso fue la Comunidad Autónoma de Aragón y realizamos un análisis de población en el que, como se puede observar, pues bueno, se produce una dualidad urbano-rural muy marcada en el que la comarca de Zaragoza adquiere mucha centralidad como corredor del Ebro, quedando bastante descubiertas de población el resto de las comarcas. En cuanto a la estructura biológica de la población, es una composición biológica muy desestructurada, con una forma en rombo o regresiva, en la que tanto la base como la cúspide de la pirámide son prácticamente iguales. ¿Qué significa? Que la población tiende al envejecimiento de una forma bastante clara. Nace aquí la importancia de la inmigración como posible factor de cara al futuro que dé solución a estos problemas, tanto de despoblación como de composición biológica. Y si nos centramos un poco más en el caso de la comarca, pues bueno, he aprovechado de mi trabajo fin de grado, pues una pequeña gráfica que muestra la evolución de los habitantes en la comarca y cómo se encontraba en 2019 la distribución de la densidad de población en cada uno de los municipios. Aparecen destacados los núcleos de población, pero está calculado todo por municipios. Otro así análisis que tuvimos que hacer, porque para el trabajo todo lo que explicas lo tienes que demostrar mediante cifras. En este caso, hablamos de un mundo rural muy envejecido y sobreenvejecido, con una clara masculinización de la población activa y con unas tasas de maternidad, de reemplazo y de natalidad muy bajas, en las que la mortalidad es alta y con una tendencia creciente y con una población joven insuficiente para cubrir todos los problemas que muestran estos espacios. En cuanto a los objetivos del trabajo, los teníamos muy claros y eran tres. El primero de ellos, elaborar un perfil de potencial teletrabajador del mundo rural, con sus principales características, tanto personales como laborales. Además, analizar y conocer las características específicas que debe de tener una vivienda para que un teletrabajador decida realizar un cambio de vida e ir a vivir a un entorno rural. Y por último, poder comparar todo lo que demanda un teletrabajador con todo lo que puede ofrecer el mundo rural. En este caso hablamos de la comarca de las 5 villas a través de una territorialización de los principales servicios. La hipótesis de partida de la que arrancamos, ya bien adentrado en 2021, hablamos de un descenso a cada trimestre que se analiza del número de teletrabajadores. En un inicio, en 2020, pues lógicamente cuando se instauró a través del confinamiento domiciliario, el teletrabajo aumentó de forma muy, muy clara, pero con el paso del tiempo se está volviendo un poco al punto de partida, pero siempre hablamos de que el teletrabajo en algunos casos ha llegado para quedarse. También en aspectos de vivienda, decir que gran parte de la vivienda de la que dispone ahora mismo Aragón está en condiciones de ser óptima para poder desarrollar un teletrabajo. Bueno, pues la metodología de trabajo, como ya os he comentado, pues fue a través de una encuesta y una recopilación de datos.
Estas son las fuentes de las que partimos para obtenerlos. Y bueno, a modo un poco teórico, pues decir que el teletrabajo queda fundamentado sobre todo en dos pilares, que son el disponer de un sistema informático y que sea un trabajo realizado a distancia. Como podéis ver a la derecha, son distintas las líneas por las que puede avanzar teóricamente el teletrabajo como concepto. En cuanto a los tipos, pues también existen varios, el que lo hace en su casa a tiempo completo, el que combina oficinas y su casa. Los conocidos como teletrabajadores móviles o nómadas digitales, ya es un término un poco más actualizado, y los usuarios de centros de trabajo o espacios de coworking. Y en cuanto a las ventajas y desventajas, pues se pueden analizar desde distintos puntos de vista, pues tanto el del trabajador, la empresa, como el de la sociedad. Esto no nos vamos a detener mucho porque bueno, ahora mismo no nos interesan tanto las ventajas y desventajas, por ejemplo, a nivel de trabajador o empresa. En cuanto a la vivienda, y esto sí que es un aspecto muy, muy importante para poder desarrollar el teletrabajo, en este caso nos topamos con un aspecto que ofrece flexibilidad geográfica a los trabajadores, algo que hasta ahora no se disponía, o si se disponía no era en gran número. Como ya he comentado, decir que más de un 60% de las viviendas en Aragón son adecuadas para el teletrabajo, pero siempre teniendo en cuenta de que la vivienda que más está aumentando, y sobre todo en espacios rurales, es la segunda vivienda. Como vemos en las gráficas de la derecha, las dos de arriba son a nivel de Aragón y las dos de abajo ya son a nivel de la comarca. Vemos como el número de vivienda aumenta de forma general, tanto la primera como la secundaria como la vacía. Pero si nos fijamos en los porcentajes que pasan a representar entre el 2001 y el 2011 en este caso, vemos como la primera vivienda en un pueblo pierde peso y en contra lo ganan la segunda vivienda y la vivienda vacía. ¿Qué surge aquí? Pues surge la necesidad de disponer de unas viviendas con unas características muy determinadas, de espacios muy amplios, como veremos a continuación. Y aquí ya nos adentramos un poco más en el grueso gordo del trabajo. Ahí tenemos el esquema, que además lo hice un poco con ayuda de Alberto, de cómo queríamos enfocar los resultados de la encuesta y cuál era la información útil a la que realmente queríamos llegar. Pues conocer el perfil, las necesidades de vivienda y de servicios de aquellas personas que realmente estaban dispuestas a ir a vivir a un entorno rural. Estos son los 6 puntos por los que vamos a pasar ahora. El primero de ellos es el perfil de potencial teletrabajador, sus características personales. Estamos hablando de que suelen ser en su mayoría mujeres. Al margen del 53% que demuestran las respuestas, nosotros nos pusimos en contacto tanto con hombres como con mujeres. Y los derivados, tanto de hombres como de mujeres, volvían a ser mujeres. Conclusión, la mayoría de las personas que están desarrollando el teletrabajo por aspectos de conciliación familiar son mujeres, en un rango de edad comprendido entre los 16 y los 40 años, en su mayoría con pareja y sin estar casado o solteros, y con un nivel de estudio bastante alto vinculado al manejo de nuevas tecnologías. En este caso hablamos de estudios superiores como licenciaturas, grados o másteres. Los que tienen hijos, que en este caso son una minoría, pues son niños en edades bajas, y la mayoría de los encuestados provienen de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, y son los menos los que ya actualmente se encontraban viviendo en un pueblo. En cuanto a su situación laboral, decir que son la mayoría de ellos empleados por cuenta ajena a tiempo completo, vinculados con el teletrabajo, y la mayoría de ellos lo hacen de una forma híbrida, es decir, 2 días o más realizan las labores desde su domicilio, mientras que el resto de la semana hay un mínimo de días que tienen que acudir a la oficina. Como podemos ver, son sectores de trabajo muy relacionados con el sector terciario y más en concreto con aspectos de administración de empresas, recursos humanos, ingenieros técnicos, finanzas, administración pública, educación, informática y telecomunicaciones. En cuanto a las motivaciones de estas personas para teletrabajar y que un pueblo pueda dar respuesta, pues hablamos de la libertad de trabajar por objetivos, disponer de una mayor flexibilidad horaria para aprovechar más el tiempo evitando los desplazamientos.
En cuanto al interés por trabajar en el mundo rural, esta fue una de las preguntas criba que realizamos en el cuestionario, ya que si una persona, por mucho que teletrabaje, no está dispuesta a irse a vivir al mundo rural o a un pueblo, ya no nos interesaba. O sea, la respuesta realmente válida para nosotros era la de aquella persona que sí que se quería ir a vivir a un pueblo y quería apostar por una vida allí. ¿Qué ventajas encontramos en cuanto al desplazamiento? La mayoría de ellas, y como veremos, ya lo vamos a arrastrar un poco a lo largo de toda la encuesta, es cercanía con familiares y vínculos previos. Pues conciencia sobre despoblación, el tema de la vivienda continúa apareciendo y aparecerá mucho más adelante, interés por el medio ambiente, busca un ritmo de vida más tranquilo, bueno, pues son cosas que consideran que vivir en un pueblo pueden mejorarlo y se lo puede aportar. Y en cuanto a las desventajas, pues yo creo que son un poco, nosotros que estamos más familiarizados con estos entornos, pues creo que son aspectos básicos, pues como la digitalización de los servicios, la carencia de algunos servicios de consumo dependiendo de la localidad, aspectos de educación, de posibilidades de ocio, pues bueno, son cosas que nosotros ya, ya las conocemos y sabemos cómo funcionan. En cuanto al mundo rural, y uno de los aspectos más importantes, decir que el 80% de los encuestados tenía una vinculación previa con estos espacios. Algo que como veremos, puede jugar a favor o en contra a la hora de poder atraer a nuevos teletrabajadores. La mayoría de ellos habla de ser conocedores del funcionamiento de un pueblo. Hablan de una sociedad abierta en la que es fácil, en la que pues, reinan las interacciones, en las que, pues, bueno, la vida es mucho más fácil, pero hay quien, y más de un 25% de la gente habla pues del problema a la hora de abrirte un hueco en un pueblo, pues por los problemas de socializar y todos esos aspectos. Continuando con las mujeres, decir que son las más dispuestas a abrir un nuevo negocio, a una apertura laboral, sin relación con el teletrabajo que estaba llevando hasta el momento, es decir, emprender. Emprender en el mundo rural y para ello la mujer se torna fundamental. ¿Qué necesidades básicas reinan a la hora del emprendimiento? Pues el incentivo, la facilidad de acceso a crédito, la financiación y las subvenciones públicas. Bueno, es algo lógico también. Y ya centrándonos un poco más en lo que son necesidades para acudir al mundo rural a nivel de servicios, hablamos y tenemos que tener muy en cuenta 4 servicios de proximidad, que son la sanidad, la educación, la conectividad y la vivienda. En cuanto a servicios de consumo, hablamos de bares, de restaurantes, de panaderías y tiendas de ultramarinos que, en el caso de mi pueblo, son los que aglutinan la mayoría de servicios mencionados anteriormente. Pues hacen a la vez de carnicería, de panadería y, bueno, y de tienda normal. En cuanto a los requisitos en servicios de transporte, son bastante exigentes y en la mayoría de los casos de la comarca. Yo creo que no cumplen estos desplazamientos una vez al día a localidades como Zaragoza o entre 2 y 5 conexiones semanales. Yo lo veo algo desproporcionado. En cuanto al cuidado de los niños, y sí que es algo importante, que como os he comentado anteriormente, la mayoría de los encuestados no tiene niños. Pero yo creo que ven el pueblo como un futurible en el que desarrollar su vida. Y tienen muy en cuenta la existencia de un servicio para el cuidado de los niños, como pueden ser servicios de guardería o similares, tanto en su localidad como en localidades cercanas. O si no, pues el cuidado de niños por horas por algunas personas. En cuanto a las distancias con las grandes ciudades, hablan de la necesidad de estar a menos de 50 kilómetros de Zaragoza, en este caso, en concreto de la comarca de las 5 Villas, es algo inviable, excepto por 3-4 municipios. Pero bueno, y también consideramos importante destacar el tema de las asociaciones y de los espacios de coworking. En este caso, las asociaciones contra la despoblación, como puede ser ADEFO, ponen en valor la vida en un pueblo y por otro lado te facilitan el acceso al mismo. O sea, son las personas que mejor conocen estos espacios y son los que más pueden facilitar a los teletrabajadores a llegar a estos espacios y yo considero también que a los ayuntamientos un poco amoldarse a lo que los teletrabajadores solicitan. ¿Y qué es lo que solicitan en algunos casos? Los espacios de coworking.
pero no está tan solicitado teniendo en cuenta que la mayoría de ellos tuvieron que empezar a desarrollar el teletrabajo desde sus domicilios y que no están acostumbrados a desarrollarlo desde un centro de teletrabajo como puede ser un coworking. Pero sí que puede ser un atractivo bastante importante a la hora de atraer a las personas al pueblo, saber que hay gente que trabaja en las mismas condiciones en las que lo haces tú y siempre con la existencia de una persona que lo dinamice, que tenga conocimiento sobre el funcionamiento de estos espacios y que sea capaz de por sí mismo y por el funcionamiento del espacio de atraer nuevos teletrabajadores. Y en cuanto a las viviendas y las condiciones de la misma en estos espacios, hablamos de que más del 70% de las personas tienen ya una disponibilidad de vivienda en un pueblo. ¿En qué régimen de tenencia en este caso? Pues herencia, donación, en las menos de los casos hablamos de alquiler. En cuanto al acceso a nueva vivienda, la mayoría de la gente muestra indiferencia, pero sí que existe un alto porcentaje de gente dispuesta a comprar vivienda por encima de alquilarla. Teniendo en cuenta que la mayor oferta de vivienda ahora mismo en el mundo rural es compra y no alquiler. Y en cuanto al alquiler de vivienda, pues bueno, un poco fundamentado en las características de la poca vivienda que se está ofertando ahora en la comarca, la gente considera que estaría dispuesta a pagar una menor cantidad de lo que está pagando por el alquiler de una ciudad, independientemente de los metros, del espacio y de si tienen o no jardín. La superficie útil de la vivienda, pues la mayoría de los encuestados, digamos que se conformaría con una vivienda entre 90 y 120 metros cuadrados. Los hay más exigentes, los hay que se conformarían con menos, pero siempre hablando de la necesidad de que exista un espacio aislado dentro de la propia vivienda de entre unos 10-15 metros cuadrados que pueda ser utilizado como oficina o despacho, separando así un poco lo que es la vida personal y laboral dentro del propio domicilio. El tipo de conexión más destacado y el fundamental en un pueblo es la fibra óptica si queremos atraer a personal teletrabajador. La mayoría de la gente la solicita, considera que es necesario la existencia de una cierta velocidad para poder ir a trabajar, pero hay quien, son los menos, y por su tipo de trabajo, que con una conexión un poco menor se conforma. Una pregunta que consideramos importante era, en caso de querer comprar una vivienda, ¿cómo sería ese acceso? Es decir, si estarías dispuesto a invertir un poco más por una vivienda en unas condiciones óptimas y en las que la inversión a realizar una vez sea tuya sea menor, o realizar una inversión de menor dinero, pero por una vivienda cuyo estado es peor. Y en este caso estamos hablando de que sería el que más deberían de ceñirse, sobre todo por las características y las condiciones en las que ahora mismo está la poca vivienda que hay en venta en los pueblos. Es unas condiciones que no son óptimas. Y una vez acabado un poco con el diagnóstico, lo que sí que nos dimos cuenta, como ya he comentado, es que existe un definido perfil de potencial teletrabajador del mundo rural, que es una mujer en una edad muy determinada, con unos conocimientos y unos estudios muy marcados, en una situación laboral muy determinada y que tiene unas necesidades tanto de vivienda como de servicios básicos también muy marcadas. Hablamos de vivienda, lógicamente, la gente que ahora mismo en su momento huyó de las ciudades buscando espacio, pues lo que quieren es una vivienda, típica vivienda idílica de jardín, vivienda espaciosa y con un espacio aislado de oficina. Y en cuanto a los servicios de proximidad, yo creo que es algo que se solicita, pero yo creo que el que va a vivir a un pueblo ya es consciente de que la mayoría de esas altas pretensiones son muy complicadas de cumplir. Y volvemos otra vez al tema de los vínculos y sus ventajas y desventajas. A la hora de preguntar el por qué la gente no estaría dispuesta a ir a otro pueblo es tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo todo lo que necesito en un pueblo, pero si ese pueblo no me puede ofrecer lo que yo busco a nivel laboral y de vivienda, no estoy dispuesto a irme a otro pueblo que sí que lo cumpla, pero con el que no tenga ningún tipo de vínculo previo. Y es aquí donde se estanca un poco el tema de atraer a nuevos pobladores, que ni mucho menos deja de ser, bueno, es complicado, pero también deberían de centrarse los esfuerzos un poco en conseguir retener a esa gente, a
esos que tienen la vivienda secundaria y con opciones de teletrabajo en su propio pueblo. ¿Qué implica todo ello? La necesidad de una serie de actuaciones municipales, como puede ser, y pongo el caso de Sierra de Luna, el poder que el ayuntamiento tiene pues, sobre el servicio de peluquería, sobre el servicio del bar, jugar un poco con todos esos servicios a los que tiene acceso el pueblo y que pueden servir también un poco como gancho a nueva población. También la necesidad de establecer una bolsa de vivienda que regule y adapte las características de la vivienda. ¿Qué queremos decir con esto? Establecer una bolsa de vivienda en la que todas aquellas personas que pongan en alquiler o pongan en venta una casa sean conocedoras de las características demandadas por parte de los teletrabajadores en este caso, y que exista una regulación en precios. Estamos hablando de que ahora mismo el precio ronda entre los 400-450 euros el alquiler en un entorno rural, sobre todo en la comarca de las Cinco Villas. Y por último, pues vuelvo a destacar un poco la importancia de asociaciones que promuevan las situaciones contra la despoblación. En este caso, pues estamos hablando de una plataforma, Teletrabajar en Cinco Villas, que recoge información muy útil para todas aquellas personas teletrabajadoras que quieren ir a vivir a un pueblo. La aplicación territorial, en este caso lo que quisimos hacer fue un poco, ahora que habíamos analizado la parte de la demanda, analizar también un poco la parte de la oferta y comprobar qué tan alejadas estaban las dos posturas. En este caso estamos hablando de cartografías de servicios sanitarios. Como podemos ver, pues los consultorios locales están muy bien repartidos por toda la comarca. Existen 4 centros de salud con urgencias y existe un centro de especialidades que se encuentra en la capital comarcal, que en este caso es Egea. En cuanto a los servicios escolares, y puede que falte en este caso alguna escuela, vemos como la distribución en este caso ya es menor que en cuanto a los consultorios locales. Adquiere mucha importancia en este caso los colegios rurales agrupados, tanto el CRA de Monlora como el Luis Buñuel como el de Los Bañales. Vemos cómo existen 2 localidades, como son Egea y Tauste, que ofertan institutos con bachiller y formaciones profesionales, mientras que Sádava, en este caso, solo puedes hacer la educación secundaria obligatoria. En cuanto a la conectividad, y decir que es un mapa con información del 1 de noviembre de 2021. Actualmente es un mapa que habría que cambiar por la llegada de fibra a muchos pueblos de la comarca, pero bueno, esto fue un poco una primera clasificación que se hizo del tipo de conexión que cada una de las entidades o núcleos de población tenía en ese momento. Y por último, y por hacer un poco un análisis un poco más geográfico, que era en lo que consistía también el trabajo fin de máster, realizamos un análisis de accesibilidad a ciertos recursos, en este caso a los centros de salud con urgencias. Y vemos cómo en un rango de 20 minutos, 20-25 minutos, la mayoría de los pueblos de la comarca tienen acceso a un centro de urgencias de este tipo, mientras que en zonas del norte, zonas como Piel, El Frago, Longas, tienen por temas de infraestructuras mayores problemas para poder llegar a estos servicios. Y ya pues para terminar un poco, hablar de las conclusiones a las que llegamos con el análisis, ya incidimos otra vez en el marcado perfil de teletrabajador rural aragonés. Hablamos de la escasa preparación tecnológica también, ya no solo las deficiencias en conectividad, sino en lo definido que es el perfil y hacia las personas tan concretas a las que debemos dirigirnos con una formación muy determinada si queremos atraer a este tipo de población. También hablamos de la mujer y el arma de doble filo que puede suponer el teletrabajo para ellas. Es así y de momento no ha cambiado. Son las mujeres las que mayor peso en la conciliación familiar y en aspectos domésticos absorben en este caso. Y si continúa desarrollando sus labores dentro del propio hogar con el teletrabajo, esto se sigue aumentando. Como hemos visto, son las que más teletrabajan y además son las que estarían dispuestas a irse a vivir a un pueblo y encima, en caso de que el teletrabajo en algún momento se cortase, son las que estarían dispuestas a emprender un negocio sin ninguna vinculación previa.
Pues las relaciones personales de unos espacios, como hemos visto, es hacia donde deben enfocarse un poco los esfuerzos, a retener a esa población que ya conoce al pueblo, que son conocedoras de las grandes distancias como factores limitantes, pues no tener un colegio a menos de 20 minutos, un centro de salud con urgencias o una conectividad que hasta hace 2 meses en algunos pueblos pues podía ser deficitaria. Y por último, y un poco la más importante para nosotros, fue la comparativa oferta-demanda. ¿Qué observamos? Las altas pretensiones a las que estaban sometidos los pueblos por parte de los teletrabajadores. Y hemos visto cómo a nivel de transportes, a nivel de conexión, a nivel de colegio, sanidad, las exigencias que se ponen son muy altas y como hemos visto, lo que los pueblos hasta ahora pueden ofrecer es menos de lo que se está demandando. A nivel de vivienda, en la mayoría de los casos, y cuando les preguntan los motivos, explican que lo que ellos buscan es el idílico de vivienda en el mundo rural. Pues una vivienda grande, una vivienda con un jardín, con un corral en el que puedan hacer vida a los hijos, pero la verdad es que no todas las viviendas que están en alquiler o en venta en un pueblo responden a estas características. Y sin ir más lejos, Sierra de Luna, por ejemplo, a nivel municipal, tiene 2 viviendas, pero las 2 viviendas son 2 pisos. No son 2 viviendas que responden a estas características. Así que, bueno, un poco la conclusión es que se puede trabajar sobre ello, que existen muchas posibilidades de atraer teletrabajadores al mundo rural y más si conocemos cuál es su perfil personal, profesional y cuáles son sus demandas y que, en cierto modo, pues tenemos que continuar con la oferta a nivel de servicios y vivienda que se viene dando, pero siempre que nos podamos amoldar también un poco a sus demandas. Y bueno, pues esta es la bibliografía que hemos trabajado y por último, pues es un poco la muestra que hemos utilizado de cada uno de los municipios desde 1900 hasta la actualidad en lo que a número de habitantes se refiere, por si alguien le quiere echar un vistazo. Vale, muchas gracias, Javi. Bueno, la presentación os la compartiremos junto con la grabación del vídeo de la charla, ¿vale? Y nada, simplemente agradecerte el trabajo que has realizado, el buen trabajo que has realizado y saber si los asistentes tienen alguna pregunta. Si no, yo tengo alguna aquí preparada. Si quieres dejar de compartir, Javi. Sí, bueno. Ana, ¿quieres hablar? Hola, ¿qué tal? Hola, Ana. Buenas tardes. Lo siento que he llegado un poquito tarde y No pasa estoy nada. un poco perdida. Supongo que será el principio de la charla en la que me ha llamado la atención que los encuestados, un 70% tienen mucha gente tiene vinculación con el pueblo. Entonces, ¿hacia dónde os habéis dirigido? Que seguro que lo has explicado, pero me he perdido un poco esa parte. Nos pusimos en contacto con varias empresas de aquí de Zaragoza. Entonces, el objetivo era llegar a personas que no tuviesen ningún vínculo previo con el mundo rural para conocer qué es lo que necesitarían para ir a vivir a esos pueblos. Pero nos encontramos con que la mayoría ya tenía vínculos previos con algún pueblo. Vale. ¿Qué vemos con esto? Pues que la gente, pues ya lo he dicho varias veces, hablan de ir a su pueblo o a su pueblo, en muchos de los casos. Y eso pues puede ser un factor limitante, claro. Y el estudio se ha basado en Aragón, ¿no? Sí, el estudio es Aragón. Claro, las capitales más grandes como Madrid o Barcelona, entiendo que este dato sí que tendría bastante variación. Claro, si preguntas en Madrid o... Claro, si preguntas en Madrid o en Barcelona, ciudades de 3 millones de habitantes, es muy complicado que un 70% de la gente tenga pueblo, o por lo menos vinculación. Sí, pero era de Aragón, en este caso. Vale, sí, vale, ya lo entiendo. Gracias. Nada. Javier, Jesús, ¿tenéis alguna pregunta? O Ana, si quieres preguntar más. Hola, o chicos, no sé si es a mí. Sí, que vale. Como no te tenías cámara, Silvia, pues no te nombro. Que yo tengo que estoy aquí con mi perra y con toda familia ya. No te preocupes. A ver, yo entiendo lo del 70% perfectamente, ¿vale? Porque yo vivo en Longas, ¿vale? Longas.
Vale, yo tengo un coworking que es el mejor de la comarca, ¿vale? Pero no tengo viviendas. Entonces aquí la gente que venga a teletrabajar o tiene casa, o sea, tiene que ser alguien del pueblo que se decida a venir a trabajar al pueblo, Claro, ¿sabes? Porque luego encima, si el teletrabajo te funcionaba muy bien, pero los primeros meses van a ser muy duros. Yo, por ejemplo, con lo que cobro, a ver, pues porque tengo mi casa. Si no tuviera mi casa, empiezan de cero, ¿vale? Pues la gente en este momento no se va a arriesgar. No. claro. Entonces, a ver, claro, él ha nombrado Longas. Yo ya tenía apuntado, a ver, sí, telecomunicaciones, por supuesto. Yo, gracias a Defo, tengo fibra óptica. Si no, no tendría ni cobertura en el móvil. Las carreteras, pues bueno, todos sabemos cómo son la carreterita esta que hay aquí. Y claro, lo del centro de salud, yo voy a Navarra. Bueno, yo no voy porque, gracias a Dios, no voy al médico. Pero la gente de Longas va a Navarra, ¿vale? Porque si yo tengo que ir a Egea, para cuando llego a Egea, bueno, pues cuando llego a Sangüesa estoy medio grave. Cuando llego a Egea estoy muerta. Entonces, claro, a ver, todos estos estudios, escucha, están muy bien, pero claro, esto es de esos para abajo. Esos para arriba están muy bien, pero la problemática es muy distinta. Muy distinta. A ver, nosotros el coworking, pues bueno, sí, que lo hemos hecho, que es muy bonito, pero yo sé que, a ver, que venga que gente a teletrabajar es muy jodido. Ya está. Muy Muy sí. complicado. Entonces, Javier, ¿qué recomendarías a alguien que ha puesto un coworking en su pueblo para intentar atraer a nuevos pobladores, o sea, teletrabajadores? Va por ahí la pregunta, Silvia, más o menos. Sí, bueno, pues yo creo que en este caso, te iba a decir, hacer uso de la plataforma Teletrabaja en 5 días es muy complicado, pero existen otras plataformas como Rural que trabajan con los nómadas digitales. Es gente a la que estar en un pueblo a X kilómetros de cualquier determinado servicio no le importa, que hoy está en un sitio, mañana está en otro, y también pues un poco centrar los esfuerzos en las personas que ya son conocedoras de la situación de Longas en este caso e intentar atraerlas a ellos, porque sí que es verdad que atraer a alguien de Zaragoza es más complicado si no tiene ningún vínculo previo con el pueblo. Sí. Venga, muchas gracias. Bueno. Tener buen fin de. Hasta luego. Igual, hasta luego. Chao, gracias. Adiós.